La historia suele contarse desde el pedestal. Grandes líderes, grandes victorias, grandes discursos, pero la historia real no es limpia. A veces, detrás del héroe encontramos fallas, contradicciones y errores que costaron vidas. Y Winston Churchill es el ejemplo perfecto. Se le recuerda como el hombre que habló cuando el mundo callaba, la voz que sostuvo a un país entero en su momento más oscuro, el líder que enfrentó al nazismo cuando Europa se derrumbaba. Pero también fue un hombre impulsivo, controversial y responsable de fracasos militares que casi destruyeron su carrera. Entonces surge la pregunta: ¿cómo un hombre lleno de errores terminó guiando a una nación en la guerra más devastadora de la historia moderna? Esa es la historia que vamos a contar hoy. Bienvenidos a Curio Mode On. Winston Churchill nació en 1874, en el Palacio de Blenheim, rodeado de lujo y prestigio. Pero creció con una carencia profunda: el afecto de sus padres. Ellos estaban siempre lejos, ocupados en la política y la alta sociedad. Churchill creció sintiendo que tenía que demostrar su valor para ser visto. Esto moldeó su carácter: terco, impulsivo, decidido a llamar la atención del mundo. De joven se alistó como soldado, pero no por deber patriótico. Churchill buscaba aventura, quería poner su vida en riesgo, ganar gloria, demostrar algo. Luchó en Sudán, la India y Sudáfrica. Pero no solo luchó, lo escribió. Se convirtió en periodista de guerra. Narraba sus propias hazañas, construía su leyenda. Así comenzó a aparecer en la escena pública, como el hombre audaz que no se escondía. Pero ese amor por la audacia lo llevó a una de sus peores decisiones. Durante la Primera Guerra Mundial, Churchill era jefe de la Marina Británica. Propuso un plan arriesgado para atacar la península de Gallipoli y abrir una ruta estratégica hacia Rusia. Estaba convencido de que su plan cambiaría la guerra. Fue un desastre. Miles de soldados murieron. El objetivo militar no se logró. Gallipoli se convirtió en uno de los errores estratégicos más costosos de la guerra. Churchill cargó con la culpa. Perdió su cargo, su prestigio y casi la fe en sí mismo. Después de Gallipoli, Churchill quedó relegado. Sus advertencias eran ignoradas, pero él insistía. Hitler estaba armándose. Alemania avanzaba. Mientras Europa confiaba en tratados, Churchill veía venir la tormenta. Pero nadie escuchaba al hombre marcado por el fracaso. Hasta que la historia lo alcanzó. Europa colapsaba. Francia había caído. Hitler avanzaba sin oposición. El Reino Unido estaba solo, y nadie quería liderar un país al borde de la derrota. Winston Churchill aceptó el cargo que nadie quería, no porque fuera el favorito, sino porque era el único lo suficientemente obstinado para no rendirse. Churchill no ganó con ejércitos, ganó con discurso. Su voz ronca, firme y directa le habló a la nación sin ilusiones falsas. No prometió victorias rápidas, prometió resistencia. No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Él no ofrecía esperanza vacía, ofrecía propósito. Convirtió la resistencia en identidad nacional. Durante el bombardeo alemán, la ciudad se sumió en noches interminables de destrucción, pero la gente seguía levantándose al día siguiente. Trabajaban, arreglaban ventanas, seguían adelante, no porque no tuvieran miedo, sino porque sentían que rendirse era traicionar algo más grande. Y Churchill fue el arquitecto de ese espíritu. Churchill sabía que para ganar necesitaba aliados. Se acercó a Estados Unidos, no desde la debilidad, sino desde la urgencia histórica. Si Reino Unido caía, el mundo caería con él. Convenció a Roosevelt. Estados Unidos entró a la guerra. Los recursos empezaron a fluir. La balanza se inclinó. La guerra comenzó a cambiar. Entonces, ¿qué nos enseña Churchill? No que hay que ser perfecto. No que la historia la escriben los intocables. La enseñanza es otra. La fortaleza no proviene de nunca fallar. Proviene de no rendirse después del fracaso. Churchill se equivocó. Falló. Cargó culpas reales. Pero cuando llegó el momento definitivo, estaba listo. Porque ya sabía cómo levantarse. Winston Churchill no fue un héroe puro. Fue un estratega imperfecto. Un hombre que se equivocó, insistió, cayó y se levantó. Y su legado nos recuerda algo poderoso. No necesitas ser perfecto para cambiar el mundo. Solo necesitas negarte a rendirte. Esto fue Curio Mode On. Hasta la próxima.